Nosotros somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. En realidad, todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, formamos parte, ¿no?, de la nación o del pueblo de nuestro Señor. Por eso, si en esta mañana hay alguien que aún no lo ha recibido a Jesús, no le ha dado el gobierno de su vida, todavía no sos pueblo, pero en esta mañana sí podés llegar a serlo, ¿no? Decidiendo entregarle el reinado de tu vida, entregándole tu corazón al Señor. Pero como iglesia de Jesucristo que somos, como pueblo de Dios, estamos transitando por este mundo. La Biblia habla de que somos peregrinos. Y el peregrino no está definitivamente en un lugar, sino que está de paso. Y es muy importante que en este caminar nosotros podamos tener identidad de pueblo y propósito de pueblo, ¿no? El mensaje de hoy se titula La importancia de ser una iglesia bíblica. Es decir, una iglesia que tiene identidad conforme a la palabra y guarda el propósito que Dios tiene para nosotros. Y acá traje hoy un nivel, ¿no?, que la palabra de hoy con humildad a cada uno de nosotros nos puede ayudar, porque la palabra nos ayuda a ver cómo estamos, a calibrarnos, ¿no?, o a nivelarnos. Cuando nosotros hacemos algo a ojo, en la construcción, los que se dedican a la construcción no sale bien, ¿no? Pero uno tiene el nivel y de pronto con el nivel vos sabés que acá está bien, y si estaría así, uno tiene que decidir a ver qué hago para corregirlo. Y en nuestra vida muchas veces la palabra nos va mostrando que estamos a desnivel en algún área y con humildad tenemos que tomar la firme determinación de que la palabra nos corrija y nos nivele, ¿no? Y qué lindo, yo pensaba, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder ser la iglesia que vos querés. Y seguramente en tu caminar y en el mío, en más de una oportunidad, nos desnivelamos y tenemos que ir a la palabra para que la palabra nos enfoque nuevamente de acuerdo al corazón de Dios. Y acá busqué algunos requisitos para ser una iglesia bíblica, y en realidad esto nos tiene que servir porque si en algún momento perdemos la identidad y el propósito, estamos sabiendo que estamos a desnivel y tenemos que, con la ayuda del Señor, con mucha humildad, tomar las acciones necesarias para poder nivelarnos conforme a la palabra, que la palabra en realidad es el nivel que nos ayuda a calibrarnos en la vida y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y acá busqué algunos requisitos para poder ser una iglesia bíblica, y esto nos tiene que guiar en nuestro peregrinaje. El primero es que debemos ser una iglesia cristocéntrica, es decir, Cristo es el centro de la iglesia. Dice Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Acá el apóstol Pablo le está hablando a nuestros hermanos de Éfeso. Dice así: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y acá habla de siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y no sé si está la imagen, Cris, ahí habla de Jesús como la piedra angular, ¿sí? Y ahí podemos ver nosotros, hoy no utilizamos una piedra angular, pero en la época antigua sí había una piedra base, se utilizaba en el inicio de la construcción, ¿no? Y era la piedra que le daba firmeza, era la piedra fundamental que le daba firmeza al resto de la construcción. Es decir, la solidez de la construcción dependía de esa piedra. Y acá Cristo está hablando que Él es la piedra angular de la iglesia. Es decir, que si lo corremos al Señor de la iglesia, todo lo demás se viene abajo. Por eso qué importante, me encanta cuando cantamos el centro de todo, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Efesios 5:23, reforzando esta idea, dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Acá está hablando de Jesús como autoridad de la iglesia. Él es el dueño, Él es el jefe, la cual es su cuerpo y Él su Salvador.
Y también en Hechos 20:28 dice así: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. En la Reina Valera 1960 dice la iglesia del Señor. Es decir, acá está hablando de quién es el dueño. Es decir, el dueño de esta congregación y de todas las congregaciones alrededor del mundo es Jesucristo. Por eso qué importante, ¿no? Nosotros hoy a la mañana nos hemos levantado para venir a la iglesia, para reunirnos como la iglesia del Señor. Y dice ahí mismo que Él adquirió, o sea, Él es dueño, pero porque la ha comprado, que Él adquirió con su propia sangre. Estos hermanos nos da la mirada perfecta. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Y esto nos ubica en todo, en la adoración. Nosotros hoy vinimos a adorar al dueño de nosotros como iglesia. Entendemos quién es Él y entendemos también qué lugar nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿no? Qué importante. Ahora, podría no ser cristocéntrica la iglesia, nos podría a nosotros de pronto surgir de que no es cristocéntrica, de pronto sacamos la piedra fundamental, se empieza a venir todo abajo. ¿Y quién ocuparía el lugar? Pablo le escribe en la carta en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 7, porque nosotros corremos el riesgo de que deje de ser la iglesia de Dios o querer modificar su propiedad. Acá el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 7, él está viendo que los hermanos, los muchachos de Corinto estaban como desplazando al dueño en su corazón. Es decir, el dueño sigue estando, pero en su corazón ellos querían moverlo a Jesucristo de su lugar. Y acá dice Pablo, cuando uno afirma yo sigo a Pablo o yo soy de Pablo, y otro yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos o carnales, dice otra de las versiones. Después de todo, y lo está escribiendo Pablo, después de todo, ¿qué es Apolos? ¿No? No sé si habrá hecho así, pero ¿qué es Apolo? ¿Qué onda con Apolo? ¿No? ¿Y qué es Pablo? Está diciendo. ¿Y Pablo qué es? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Y acá está diciendo Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Podemos tener un equipo de fútbol formado por Apolos, Pablo, pero si Dios no interviene, no pasa nada. Por eso qué importante, ¿no? Si queremos ser una iglesia bíblica, entender que el centro es Jesucristo. Y a veces nos puede pasar que de pronto podemos llegar a sufrir de importancia y queremos ocupar el lugar del Señor, que es imposible, pero queremos quizás aparentar o ocupar cartelera, cuando en realidad, qué hermoso esto, ¿no? Acá Pablo está dirigiendo la mirada de nuestros hermanos de Corinto. Muchachos, levanten la mirada. Nosotros no somos nada, somos simples servidores. Jesús, es más, empezó a lavarle los pies a los 12 y no entendían nada. Así como yo hice, ustedes hacen. Entonces el siervo, el esclavo, no ocupa una cartelera, no ocupa un lugar de privilegio. El lugar de privilegio le corresponde únicamente a Jesús. Por eso qué lindo poder entender esto. Tenemos que buscar siempre ser cristocéntricos. Y si vemos a la luz de la palabra que nos estamos desviando, que quizás nos estamos dando importancia o que estamos siendo seguidores de Pablo, de Apolo, Señor, perdóname. Me doy cuenta a la luz de Corintios, 1 Corintios 3, 4 al 7, que no te estoy buscando a vos, que tengo
algo incorrecto en mi corazón, te pido perdón. Y ahí le damos para adelante otra vez. Porque en nuestro caminar a veces nos enfocamos en las personas, ¿no? Pero qué lindo poder entender, Dios cuando le damos el lugar que únicamente que Él tiene, es decir, reconocemos, porque el lugar ya lo tiene. El Señor abre los cielos y muestra su gloria. Gloria que no es compartida por nadie. Lugar que no puede ser robado, ¿no? Por eso qué hermoso, tenemos que nosotros esforzarnos. Y primeramente esto empieza en nuestro corazón. Somos seguidores de Cristo, ¿no? Y el ser humano siempre es como que tendemos, nosotros decimos, che, qué tremendo el pueblo de Israel, ¿no? La idolatría, la idolatría, la idolatría, se arrepentían, el Señor los perdonaba, los bendecía, idolatría, castigo, era todo un círculo. Pero nosotros humanamente solemos hacer eso, darle un lugar al ser humano, ¿no? En el fútbol, oh, Messi, ¿no? Como así, pero también en distintas áreas de la vida. Por eso qué bueno poner cada cosa en su lugar, infinitamente arriba y únicamente nuestro Dios, y a Él venimos a adorar y venimos a limpiar, a lavar los pies. Somos lavapiés, ni más ni menos, ¿no? El orgullo de ser lavapiés de nuestro Dios en favor del prójimo. Entonces, un requisito que debemos guardar es que sea cristocéntrica. En segundo lugar, un requisito fundamental es que se pueda predicar fielmente la palabra. Nosotros tenemos el privilegio, Dios ha revelado lo que estaba en el corazón de Él a través de la palabra. Somos privilegiados y es necesario predicar fielmente la palabra. Dice en Mateo 28, la primera parte, 28, versículo 20, la primera parte. Esta es parte de la gran comisión que después voy a volver. Acá les dice a los apóstoles, enseñándoles a nosotros a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Sí? Dice, enseñándoles a obedecer todo. Dos cositas, hay que enseñar a obedecer y el todo. Pero Señor, el todo a veces duele. El todo a veces es mucho compromiso. El todo a veces no tenés una cara favorable del que recibe el mensaje. Pero acá el Señor está diciendo, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Es decir, hay partes del mensaje que son muy tranquilas, son fáciles, llevaderas de enseñar, pero otras que son más complicadas, porque nos confronta en primer lugar a nosotros cuando la vamos preparando para nuestras vidas, pero cuando hay que compartir también es una palabra incómoda. Pero qué bueno, ¿no? Uno si quiere estar saludable tiene que tener una dieta variada. Si solamente comemos fruta, nos van a faltar proteínas. Entonces vamos a tener, no sé, qué tiene la fruta, vitaminas, minerales, pero las proteínas nos van a faltar. Entonces nuestra dieta tiene que ser abundante y necesitamos que se predique fielmente la palabra que el Señor nos ha dejado, porque la palabra tiene un efecto poderoso. En Hebreos 4:12, ahí habla acerca del poder de la palabra. Nosotros podemos leer tantos libros, algunos con mensajes positivos, pero Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva, es decir, no ha muerto a lo largo del tiempo, sigue siendo. Cuando el Señor hablaba en la antigüedad y hablaba en el Nuevo Testamento, sigue siendo, es una palabra viva, sigue teniendo existencia, es viva y eficaz, por lo tanto algo genera. No es que de pronto escuche una linda frase y nada más, sino que genera, es una palabra con un poder, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que predicar fielmente la palabra va a producir vida en el oyente. Quizás algunas partes, vida en todo sentido, porque cuando estamos caídos, ¿cómo nos ha levantado un versículo? Cuando hemos estado desorientados, ¿cómo nos ha marcado el Señor? Es para aquel lado.
pero también cuando nos ha tenido que corregir o nosotros estábamos con nuestra gran fortaleza interna, que nadie era inexpugnable, nadie podía llegar a nuestro corazón. Y de pronto la palabra del Señor más cortante y ahí entrando. Y qué lindo, ¿no? Cuando llega y cumple el propósito, porque nos transforma, ¿no? A veces hasta un versículo y nos quebramos ahí, porque la palabra llegó, era ahí, ¿no? Era como el lugar, nos podrían haber dicho miles de palabras y cosas, pero fue un versículo, ahí nos llegó, nadie podría haber llegado como esa palabra. Y esa palabra o nos dio vida, o nos llevó a los pies de Cristo, nos dio esperanza, nos sanó, nos ayudó a enfrentar a Satanás, nos dio propósito, ¿no? Por eso qué importante que se predique fielmente la palabra. Para ser una iglesia bíblica debemos procurar la santidad. Santidad significa estar apartado de este mundo, ¿no? Hemos sido consagrados por Dios, ¿no? Para Él. Dice Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Debemos procurar la santidad. Dice Efesios 5, 26 en adelante. Habla de la obra de Jesús para hacerla santa a la iglesia, Él la purificó. Es decir, Jesucristo nos ha purificado, lavándola con agua mediante la palabra. Es decir, que en este proceso de limpieza, de santificación, el Señor ha utilizado la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Es decir, que el Señor busca que nosotros seamos una iglesia santa, apartada. A veces parece, vieron que la palabra dice, sed santos, el Señor dijo, porque yo soy santo, y sin la santidad nadie verá a Dios. Y es fuerte la palabra, ¿no? Y a veces uno puede llegar a pensar, ¿no? O cuando nosotros hablamos de todo lo que significa la santidad y lo vemos con la cosmovisión de este mundo, pensamos qué atrasado que está este evangélico, qué atrasado que están los cristianos que siguen guardando estos preceptos. Pero en realidad esa es una mentira del diablo. En realidad, hermano, nosotros somos los más vigentes y los más futuristas. Porque el pecado es viejo, tiene años, ¿no? El pecado lleva a la muerte. Pero la palabra de Dios es vigente hoy, no ha pasado de moda. Y en el día del juicio la palabra va a ser vigente con todo el poder. Por eso qué bueno entender que estamos a la última moda. Estamos con lo más vigente, con una palabra que no ha perdido poder ni efectividad, que incomoda porque vivimos en un mundo que se amolda, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. No se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación del entendimiento. Y el mundo nos quiere llevar puestos, pero qué lindo, ¿no? El Señor nos dice, no te amoldes, necesitas ser santo, no dejes que el mundo, vos tenés que modificar al mundo, tenemos que salar al mundo, tenemos que iluminar al mundo, pero no dejemos que el mundo impregne su forma en nuestras vidas. Qué desafío, ¿no? Qué sentido. Es épico, ¿no? A veces vieron que los adolescentes y jóvenes siempre han sido parte en todos los movimientos revolucionarios, ¿no? Si bien las ideas vienen de la gente más grande, los adolescentes y jóvenes siempre han sido parte de los movimientos revolucionarios, ¿no? Y yo digo, qué lindo para los adolescentes y jóvenes de este tiempo. Esta es una revolución. Jesús es una revolución. Es un cambio de paradigma. Es un sentido, un propósito para nuestras vidas y poder compartirlo a otros, ¿no? El poder de su palabra y procurar la santidad en estos tiempos. Otro de los puntos, de los requisitos para poder ser una iglesia bíblica, llevar adelante la gran comisión. Esto nos enfoca, esto nos da en el GPS hacia dónde queremos ir, ¿no? Y ahí en el GPS espiritual el Señor puso a todo el mundo. Y ahí nos orienta, porque podemos llegar a quedarnos. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, súper conocido, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Llevar adelante la gran comisión nos dice hacia cuál es el rumbo, porque nos podemos perder el rumbo. Podemos creer que el rumbo de la iglesia es meternos en política, seguir a fulano de tal. Eso no tiene nada que ver con el rumbo de la iglesia, ¿no? Meternos en áreas. Me abrió la cabeza una vez un libro que escribió un hombre de la India. Dice: la cantidad de recursos que utilizaron los ingleses abriendo en toda la India hospitales y escuelas cristianas, y ni el 1% de la India se convirtió. Le erraron en la estrategia. Se le erró en la estrategia. Eran iglesias, hospitales cristianos, iglesias cristianas, y vos ves las estadísticas y se mandó fortuna. Por eso qué importante, ¿no? El evangelismo personal. Todas las instituciones pueden sumar. Yo trabajo hace un montón de años en un colegio evangélico, pero ¿cómo me doy cuenta que hay que estar en la pública? Esta semana que pasó, hermanos, hay que estar en todas partes, pero en todas partes. Estamos invadiendo todos los cristianos, ¿eh? Hay cristianos por todas partes. Gloria a ti, Señor. Porque se levanta una piedra y un evangélico, un cristiano. En todas partes, en todas partes. Y estamos tratando esta semana el tema del bullying. Teníamos que dejar un ratito nuestra materia y hablar sobre el bullying. Bueno, yo les mostré a los chicos una imagen donde había alguien que hacía bullying, la persona que sufría violencia, y los otros que miraban pasivamente y no hacían nada. Y bueno, y la consigna era que tenían que escribirle un mensaje al hater, como se le dice, ¿no? Al que sufría bullying, a la víctima, y a los que miraban y no hacían nada. Y en un momento me llama uno de los chicos y me dice: profe, ¿usted es cristiano? Sí, le digo. ¿Y usted le hablaría al hater de Dios? Y le digo: sí, acá no puedo, le digo. Porque claro, en los colegios públicos no podés predicar abiertamente, ¿no? Y él me dice: yo también soy cristiano, tengo una relación con Jesucristo. Pero me dice: no sabes cómo me cuesta. Y le digo: pero hablalo, escribilo ahí, te doy lugar para que vos puedas exponer, ¿no? Y me dice: me cuesta. Y yo por dentro, cuando le miraba esa cara que estaba en esa lucha interior, pensaba: Jesús lo está reamando. Lo está reamando, porque quizá uno imagina que tendría que así revolucionar y demás, pero está ahí la semilla. Y esa semilla va a ser algo tremendo, ¿no? Y después otra compañera me dice: profe, yo le diría lo de Romanos. Pues yo les conté que soy creyente, así, ¿no? Y es re bueno cuando uno le dice que es creyente, ves los ojos, ¿no? Algunos indiferentes y otros así. Y me dice: yo le hablaría de Romanos o de Juan. Y me decían los versículos. Yo digo: qué hermoso, ¿no? Estos chicos que pensaba, ¿no? Porque no podemos nosotros, y hay que respetar, son pautas públicas. Pero ustedes son la revolución, ¿eh? En las universidades, en los secundarios. Ustedes tienen que llevarlo, chicos, ¿sí? Tienen que llevar la gran comisión en los lugares de trabajo nosotros. Tenemos que ser unos locos lindos, desesperados por llevar el mensaje de Jesucristo a todas partes, ¿no? Y para ser una iglesia bíblica debemos llevar adelante la gran comisión. Por lo tanto, vayan, es decir, no nos quedemos acá. Acá venimos, nos alimentamos, recibimos bendición, somos sanos espiritualmente, pero para salir, vayan, dice, y hagan discípulos de todas las naciones. Es decir, que hay países que están esperando que vayamos. Miren qué lindo, esto significa que estamos ayudando, poniendo un granito de arena. Pero qué lindo el reino de los cielos, ¿no? Porque no se hace de gente que, yo evangelicé. Es entre todos un granito de arena, y todo lo que tiene que ver en trabajo en equipo me encanta, porque ¿quién se lleva la gloria? El único que se merece la gloria, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, bien completo, ¿no? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Otro de los requisitos, cuidar la unidad del pueblo. Juan 17, 23, lo vimos hace poquito. Acá Jesús, ¿no? En la oración
La oración no es la final porque en la cruz también habla con el Padre, pero es esa oración tan hermosa donde Él ora por Él mismo, por los 12 y por nosotros, ¿no? Ahí dice en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, permiten que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Es decir, uno de los requisitos, hermanos, tenemos que poner todo de nosotros para estar unidos. Y a veces cuesta, porque somos muy distintos. Pero qué lindo saber, ese es el objetivo. Si de pronto tengo conflictos con alguien, a la luz de la palabra el Señor me manda a ponerme de acuerdo, a perdonar, a tratar de hacer todo lo posible para estar en paz con esa persona. Y el último, preocuparse, ¿no? Para ser una iglesia bíblica, preocuparse por el bienestar del otro. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, la frase los unos a los otros, un montón de veces dice la Biblia, hablándole a la iglesia, ámense los unos a los otros, perdónense los unos, exhórtense. Es decir, hay algo hermoso. Y en Efesios 4:32 dice así, Pablo le escribe a nuestros hermanos en Éfeso, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Es decir, tenemos que practicar la bondad entre nosotros. ¿Y qué más sigue? Perdónense. ¿Por qué nos tenemos que perdonar? Porque no somos la iglesia perfecta. Miren acá, le está hablando una iglesia bíblica, pero ¿por qué por qué Pablo le dice, muchachos de Éfeso, perdónense los unos a los otros? Así como Dios los perdonó a ustedes, a este nivel, nivel Dios. Todos somos humanos, pero a perdonar, nivel Dios. Pero ¿por qué, Pablo? Qué lindo esto, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, ay, en la iglesia tal cosa. Perdoná como Dios te perdonó. Ahora a un nivel impresionante, nos subió la vara al Señor en el nivel de perdón, la puso altísima. Por eso qué lindo, hermano, nos tenemos que amar, cuidar, pero también perdonar. Y a veces nos cuesta perdonar, por eso es muy importante, Señor, ayúdame a perdonar, a amar. Y cuando empezamos a orar en esa dirección, el Señor es impresionante, nos hace un trasplante pero genuino de nuestro corazón, enojoso, odioso, rezongón, ¿no? Un trasplante ahí, y son bravos los trasplantes de corazón, ¿no? Porque te sacan directamente el corazón y te ponen otro. Y dice la palabra que el Señor hace eso, ¿no? Nos saca el corazón de piedra. Me encanta, si queremos ser una iglesia bíblica, dice, más bien sean bondadosos y compasivos. Y nos tenemos que perdonar. Entonces, si ves alguna imperfección, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. ¿A qué nivel? Nivel Dios, ¿no? No como en los videojuegos dice nivel principiante, ¿no? Nivel profesional. Acá es nivel Dios, ¿no? Como Dios nos perdonó. Qué lindo, ¿no? Señor, ayúdanos con mucha humildad decirlo, ¿no? Porque nos cuesta a todos, ¿sí? Nos cuesta, a veces hay luchas internas y ahí el enemigo, me imagino viendo el partido, ¿no? Que nos ve enojones y así frotándose las manos, y cuando nosotros perdono. ¡Wow! Impresionante la alegría del Señor. No entendió, debe decir. El Señor entendió, le cayó la ficha, ¿no? El Espíritu Santo ahí obrando y hace que nos caiga la ficha. Segundo punto, los peligros de no ser una iglesia bíblica. Hay peligros si nosotros dejamos a la Biblia, a los consejos del Señor de lado, hay peligros. El primero, entretiene en lugar de enseñar. Es decir, podemos estar ¡wow!, pero no nos enseñó. Dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. En la versión Dios habla hoy, lo tengo acá. Dice así, porque va a llegar el tiempo, es decir, va a llegar, está viniendo, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Es decir, que la palabra de Dios va a ser rechazada por algunas personas, no la van a soportar, dicen, no soportarán la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, buscarán de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír.
Es impresionante, ¿no? Porque el Señor ahí nos va a querer ministrar a través de la palabra y dice que no la soportarán, Señor, esto no. Como al Señor no lo soportaban los de la época, había muchos que los rechazaron. Por eso qué importante, nosotros si dejamos de ser una iglesia bíblica vamos a entretener en lugar de enseñar. Es decir, mirá que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Por ejemplo, hermano, algo que es re común, es el evangelio de la prosperidad. Es como hacer, si nosotros hacemos una encuesta, a las personas, la mayoría de los seres humanos, ¿no? Muchísimos piensan que la riqueza es la felicidad. Ahora, cuando vos ves que Jesús dice no la amen a la riqueza, que da la parábola del rico insensato, del rico cabezón, ¿no? Que tenía un montón, edificó para poner en grandes depósitos lo que iba a cosechar y murió. Y le dice, cabezón, te vienen a buscar esta noche. Y en cambio quizás nosotros, con los afanes de este mundo o detrás del Dios dinero, escuchamos un mensaje que pacta, el Señor esto, lo veo, me dice que tenés el Rolls Royce en la puerta, la Ferrari, que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Si nosotros vemos lo que la Biblia habla, acuérdense, recordemos que el centro de la predicación es Jesús. Por lo general, toda palabra profética nos lleva a la persona de Jesucristo y a calibrar nuestra relación con Él. Por eso qué importante esto, ¿no? Entretiene, este es un peligro de no ser una iglesia bíblica, entretener en lugar de enseñar. Y el segundo peligro, hay más, introducción de falsas enseñanzas por falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 3. Dice así: en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes, es decir, entre nosotros. Entre nosotros habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán, encubiertamente, no la ves venir. Hay que estar, si es encubierto, que tiene que estar atento. No sé por dónde viene. Encubiertamente introducirán herejías, es decir, enseñanzas contrarias a la palabra. Introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. ¿Cómo va a responder la gente a esto? Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, ¿qué moviliza un falso maestro, un falso predicador? Dice, movidos por la avaricia, es decir, por el dinero. Estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace ya mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Miren, el nivel de destrucción que puede tener esto, déjalo al texto, Cris. Saben que hace muchos siglos atrás, nosotros acá lo tenemos en castellano, pero la Iglesia Católica no permitía que se dé la traducción de la Biblia. Es decir, nosotros esto lo estaríamos entendiendo leyendo en latín y no entenderíamos. Entonces se enseñaba cualquier cosa. Incluso mirá lo que se llegaba, claro, porque si vos no entendés, el que entiende, vamos a suponer que los curas o los pastores sabíamos latín, somos los Messi, ¿entendés? La palabra a vos no te llega si no es por medio de uno. ¿Se entiende? Entonces, mirá a lo que se llegó. Había un sistema de indulgencias, es decir, si vos te habías portado mal, a ver qué hiciste. O tu tío que está muerto y en el purgatorio, es decir, en un lugar intermedio, en el purgatorio se le había mandado a ver qué había hecho el tío, recordemos. Y bueno, hay que poner así, lo que había que poner plata para el peaje del tío, del purgatorio a la vida eterna. Hermanos, le sacaron plata a nuestros hermanos cristianos de la antigüedad y de la Edad Media. Y así hoy también nos pueden, o nosotros, si nos corrompemos, podemos hacer lo mismo. Por eso mirá si no es grave el asunto de caer en falsas enseñanzas por falsos maestros. El tercer y último punto,
¿Cuál es nuestra responsabilidad individual para ser una iglesia bíblica? ¿Tenemos una responsabilidad nosotros o la vemos pasar nomás? Miren lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11. Acá Pablo, Hechos 17 del 10 al 11. Pablo había estado, creo que en Tesalónica, y ahí le quisieron dar duro y escapó. Y dice así, y va a una ciudad que se llama Berea. Y acá tenemos que ver qué hicieron los de Berea. Tenemos que imitar. ¿Está bien, hermano? Sí. Bueno. A ver, un segundito. Vamos a tener que cambiar el sistema. Bueno, ¿todo en orden? Bueno, ¿qué pasaba acá? Dice en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, ¿sí? Que era un pueblo, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Es decir, que los de Berea, ¿qué hacían? Escuchaban que el predicador decía una cosa y él comparaba a la luz de la palabra. Por eso qué importante que nosotros podamos conocer la palabra y pensarla y meditarla. Es distinto si nosotros somos los únicos administradores a que cada uno tenga la Escritura. Es una bendición, hermanos. Esto se logró con la reforma de Lutero, que tiene algunas cosas quizás negativas, pero introdujo muchas cosas positivas. La traducción de la Biblia a su propio idioma y la gente empezó a tener... Es una bendición. Entonces, lo que cada uno, cuando vos venís y escuchás una prédica, con humildad siempre, pero tenés que decir, y a ver, ¿qué dice la palabra? ¿Es así? Porque ¿quién cuida que seamos una iglesia bíblica? Todos, absolutamente todos nosotros. Y recordemos, ¿no?, que a la luz de la palabra de la Biblia vamos a poder ver si nos estamos equivocando o la misma palabra nos va a decir, sí, en esto le estamos cerrando, en esto nos hemos equivocado, y con un corazón humilde decirle, Señor, perdóname, perdónanos, Señor, no es la iglesia conforme a tu corazón, Señor, y volvemos, ¿no? Porque tenemos que ser así, entender humildemente que estamos en el proceso y que cada vez que identificamos que estamos haciendo algo que no está conforme al corazón de Dios, no dar tanta vuelta. Sabemos que somos humanos y no, Señor, perdóname, y volvemos nuevamente. Así que, hermanos, yo te quiero animar a vos, también a mí y a cada uno. Pensaba qué lindo hoy los niños acá. Es como que están recibiendo la dosis, los anticuerpos necesarios para... Ellos van a estar acá en unos años y están acá atrás recibiendo la palabra. Qué hermoso eso, ¿no? Y cierro con esto, hermanos. Pidámosle al Señor ser una iglesia conforme a su palabra. Cristo viene pronto. Nosotros podemos ver y es un mensaje claramente bíblico. Por eso la Biblia es central con la doctrina. Nos enseña el Espíritu Santo, de los dones, el destino del ser humano, el cielo, el infierno, la salvación, el perdón de los pecados, pero también que Cristo está viniendo y el Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha ni arruga, que seamos una iglesia bíblica. Y diariamente tenemos que pedirle al Señor con humildad de poder vernos a nosotros mismos. Señor, ¿te estamos agradando o no? Y si no le estamos agradando, Señor, perdóname, lávame con tu poderosa sangre y le damos para adelante, porque hay un mundo que necesita una iglesia bíblica que lo anuncie a nuestro amado y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a que en mi adoración sea cristocéntrica, mi búsqueda de vos sea cristocéntrica?
Señor, que tu palabra tenga un lugar importante en mi vida, que procure la santidad, que anhele llevar adelante la gran comisión, que pueda ser un hijo tuyo, que quiera cuidar la unidad del pueblo de Dios y que procuremos cuidar el bienestar de nuestros hermanos, amando al prójimo. Vamos a orar. Hacemos cada uno de nosotros. Jesucristo era, ¿la puedes poner, Cris? Otra vez la imagen, Jesús es la piedra angular. Miren, hermanos, el Señor es este. No sé cuál de estas piedritas sos vos o soy yo, pero que podamos estar ocupando el lugar, ayudando a cohesionar, ayudando a construir algo mucho más grande que nosotros mismos, que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Que podamos estar bien agarrados a Él, que es la piedra angular, ¿no? Y deseando que muchos más se vayan sumando en distintos lugares para que puedan formar parte de esto tan hermoso que es el pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos en este momento. Así que vamos a pedirle, Señor, con humildad. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia que te agrade. De acá y hasta que nos vengas a buscar. Cada uno de nosotros suma. Cada uno de nosotros puede restar. Pero queremos sumar a lo largo de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Hermosa palabra, Señor, la tuya. Señor, que nos define con tanta claridad el modelo de iglesia que vos anhelás. Señor, queremos ir detrás de ese modelo. Señor, queremos ir con humildad, despojarnos de toda soberbia, porque muchas veces le erramos, lo reconocemos. Y cuánto te necesitamos, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por la gracia divina. Señor, ayúdanos a entender que el centro, el dueño de la iglesia eres tú. Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza te pertenece. No la compartes con absolutamente nadie. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Señor, alabado sea tu nombre. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia fundamentada en la palabra. No en el a mí me parece, sino en el escrito está. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a enseñar todas las cosas que nos has mandado. Danos poder, danos autoridad, danos mucho amor, empatía. Pero, Señor, un compromiso con tu verdad, que en primer lugar nos impacta a nosotros, pero compartirla con el prójimo. Señor, ayúdanos a velar por la unidad de tu iglesia, amar a nuestros hermanos, Señor, también al mundo, Dios mío, al resto de la sociedad, siendo sal y luz. Señor, ayúdanos en este peregrinaje. Señor, nos humillamos ante ti. Señor, ayúdanos a ser como los de Berea. Señor, que eran sensatos. Ellos, Dios mío, podían utilizar el discernimiento para darse cuenta si era tu palabra o no lo que estaban recibiendo. Señor, ayúdanos a diferenciar, a distinguir entre un falso maestro y uno verdadero. Señor, a poder tener la capacidad, Dios mío, de que cuando se viene un mensaje con disimulo que se quiere filtrar, una herejía contraria a tu palabra, tu Espíritu Santo y lo que hemos aprendido nos revele, Señor, cuál es la verdad. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a formar a las nuevas generaciones en tu gloriosa palabra, a no entretener, sino a enseñar. Palabra que da vida, que transforma, que sana, que vivifica. Palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Señor, necesitamos de ti. Señor, danos espíritu de valor también, de coraje, Dios mío. Porque a veces vamos a tener que ir en contra de la corriente o siempre entender, Señor, que estamos vigentes porque tu palabra está vigente. Tu palabra no ha perdido valor. Tu palabra es vigente hoy y lo será mañana. Te amamos, Señor. Tú eres el Señor nuestro. Señor, gracias porque nos has comprado a precio de sangre. Eres amado, Señor. Eres reconocido en este lugar. Bendito eres tú, Señor.
Hemos venido a buscar de Jesucristo. Jesucristo es importante. Jesucristo es el centro. Jesucristo merece toda la gloria. Y nadie fuera de ti. Alabanza tu nombre, Rey. Ayúdanos, Dios mío, a enfocarnos en tu persona. A darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por formar parte de tu iglesia. Y si alguien en esta mañana no le ha entregado su vida a Jesús, aún no sos pueblo de Dios, no sos iglesia. Te quiero animar de todo corazón, como lo hicimos muchos de nosotros en su momento, a que puedas entregarle tu vida al Señor, a que puedas decirle: Señor, te necesito. Señor, quiero formar parte de algo tan glorioso. Tu iglesia, tu pueblo comprado a precio de sangre. Por eso en esta mañana, si no le has entregado tu vida a Jesús o estás lejos de Él, te animo a que puedas decir con tus labios, expresando: Señor, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a adorar ¿a quién? Al Señor, al dueño. Vamos a quedar bien con el dueño. Vamos a deleitar al dueño, a Jesucristo. Esto, hermanos, nos hace estar atentos en la adoración, porque estamos adorando al dueño de la iglesia, al que la compró a precio de sangre. Hermanos, y mientras adoramos al Señor entendiendo el lugar de Él, el nuestro es de adorador, humillados, el de Él es de exaltación, glorificado. Mientras lo adoramos a Él, si alguien tiene necesidad de oración, te invito a que puedas pasar. Vamos a estar orando mientras el pueblo de Dios le damos la más bonita adoración al Rey que vive y que reina para siempre. cielo que
gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Por siempre tu reina, Cristo se entronó aquí, por siempre tu reina.